¿Cómo puedo hacerle para evitar pagar las fotomultas que debo en mi estado? Lo primero que tienes que saber es que las fotomultas en México son ilegales, es por eso que el gobierno no te las puede cobrar de manera legal. Lo que hace el gobierno es cobrarles a lo chino, cobrártelas de una manera ilegal junto con el control vehicular o la tenencia. De otra forma realmente no podría cobrarlas porque las fotomultas están mal hechas desde su origen, no son legales, son anticonstitucionales. Es por eso que la gente se ampara en contra de las fotomultas en un juzgado de distrito y siempre gana el amparo indirecto. El gobierno no tiene cómo defenderse porque ellos mismos saben que lo que hacen está mal y solo es una medida puramente recaudatoria. No tienen cómo sustentar el cobro de una fotomulta porque incumple todos los requisitos legales establecidos por ellos mismos. En primera, porque se castiga al dueño del auto, no al conductor, por ejemplo, un chofer de Bimbo. Va a supuesto exceso de velocidad. Se multa a Bimbo, no al chofer. Y la responsabilidad de buscar al responsable recae en la empresa, no en la autoridad. Incluso el hecho de que la empresa le cobre al empleado sería violatorio de sus derechos laborales. Segunda, no se notifica. Tú te enteras que tienes una multa hasta que quieres pagar control vehicular, antes no sabías. Y para que una multa sea válida, debes ser notificado que has sido multado. Tercera, no se te multa en flagrancia y se inventa un supuesto agente vial, cuando quien en realidad hizo la multa es una empresa privada con un sistema automatizado. No hay flagrancia que exige la ley. Cuarta, se concesiona la capacidad de multar a un particular con dispositivos electrónicos. Otorga capacidad de hacer el trabajo que solo corresponde a un agente de vialidad. No se puede delegar esa labor. Quinta, no se te permite ser escuchado o vencido en juicio, se impide tu derecho de audiencia. Sexta, se presenta una foto cuando lo que se castiga es el movimiento. Esos instrumentos podrían estar mal calibrados o descompuestos y emitir una mala medición. A nadie le consta que sean correctos. Deberían presentar al menos videos para poder calcular la velocidad. Séptima, no aplica para todos, por ejemplo. Alguien que no trae placas o las oculta no puede ser multado, lo cual beneficia al incumplido y perjudica al que cumple la ley. Octava, no existe una ley específica para las fotomultas, por lo cual no hay una norma oficial que nos dicte cómo deben de hacerse, por ejemplo. Imagínate que el gobierno te pone 40 fotomultas seguidas, 40 cámaras una tras otra, y entonces tú pasas en ese tramo exceso de velocidad y se generan 40 fotomultas. Entonces, de esa manera, el gobierno te cobra 40 veces, lo que en realidad sería una sola infracción, una sola multa, pero como no existe un lineamiento que diga que la fotomulta debe de tener cierta distancia de una a otra, pues esto sería posible por la autoridad, lo cual es totalmente un atropello. Pero como decimos, no hay una ley que nos diga cómo se debe actuar o que nos diga que sí se puede hacer o que no se puede hacer en el caso de las fotomultas, sino que se pone un reglamento y de ahí se pone una fotomulta, y a esa fotomulta se le da validez cuando no la tiene. Legalmente hablando, es un proceso que no está legalizado, por lo cual el ciudadano estaría en total indefensión ante un atropello de esta naturaleza. Entonces, dado que la fotomulta es totalmente ilegal, la única forma de cobrarlas es obligando a sus ciudadanos cautivos por medio del cobro, dentro de otros conceptos como control vehicular, tenencia o incluso hasta verificaciones. Pero si tú no eres un ciudadano agachón para poder evadir las deudas de fotomultas ilegales, lo único que necesitas es emplacar en otro estado. Cada estado tiene sus propias leyes, sus propias reglas y sus propios procedimientos, entonces un estado puede dar de baja placas de otro estado. Cuando tú llegas y haces un cambio de placas de un estado a otro, el estado en el que estás haciendo el trámite va a dar de baja tus placas actuales. No importa del estado que sea tú. Por ejemplo, te puedes ir a Chiapas y emplacar un vehículo que está dado de alta y trae placas de Nuevo León, y la Secretaría de Comunicaciones de Chiapas va a dar de baja las placas de Nuevo León, aunque tú no estés en Nuevo León. No tienes que ir hasta Nuevo León, dar de baja las placas y después regresar a emplacar a Chiapas. Este es un procedimiento común que se puede hacer en cualquier estado. Todos los estados te aceptan placas de otro. Porque a los estados lo que les conviene es cobrar más, es recaudar. Lo que les interesa es tener más dinero al estado al que vas. No le importa si tú le quedaste a deber a un estado. Antes no le interesa, lo que le interesa es tener más placas en su estado para poder cobrar más, para poder cobrar derechos, para poder cobrar multas, para poder cobrar verificaciones, etc. Y tú te preguntarás, ¿y qué pasará con esas deudas que se quedan con las placas antiguas? Bueno, pues debes de saber que toda contribución, incluidas las multas, tienen una prescripción de 5 años. En México, la prescripción de una contribución ocurre generalmente en un plazo de 5 años, conforme a lo establecido en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, por lo cual después de 5 años esas multas son incobrables. El gobierno no te las va a poder exigir ya de ninguna manera. Incluso después de 5 años podría regresar las placas al estado de origen y no habría ningún problema. También, para hacerlo más sustancial, puedes hacer al mismo tiempo un cambio de propietario. Por ejemplo, si tú tienes deudas en Puebla por muchas fotomultas, puedes pasar las placas a Tlaxcala a nombre de tu hermano, y ya con eso las placas de Tlaxcala tendrán un nuevo dueño. Incluso tu hermano podrá regresar a Puebla en 5 años, emplacar ahí mismo, y no tendrá problema, porque esas multas que estaban ya se habrán prescrito, es decir, ya estarán vencidas, ya no podrán ser cobradas por la autoridad y tendrán que ser canceladas. Esto es lo que hacen la mayoría de coyotes que se dedican a comprar y a vender autos.
Cuando compran un auto que tiene muchos adeudos de tenencia, lo único que hacen es ir a otro estado a emplacar el auto. Con eso el vehículo tiene sus placas nuevas, puede circular sin ningún problema, y dejan la deuda en las placas anteriores a nombre del dueño anterior. Como les digo, esta deuda es incobrable, no van a poder sacarte dinero por esa deuda. No pasa nada. El gobierno no te puede cobrar deudas de un auto que ya ni es tuyo legalmente hablando. Algunos estados de una forma mañosa y abusiva siguen generando el cobro de tenencia y de control vehicular en placas que ya fueron dadas de baja en otro estado, pero esto es totalmente ilegal, puesto que no te pueden cobrar tenencia doble en dos estados distintos por un mismo vehículo. Cuando tú ya tienes una baja de placas que te están cobrando en un nuevo estado donde actualmente están tus placas, entonces con esa baja tú te amparas y no tendrías por qué pagar deudas que te quiere cobrar de manera ilegal el otro estado. Otra cosa que puedes hacer para fortalecer el hecho de que hayas cambiado las placas nuevas es ir a las oficinas de Repube del estado donde tienes las nuevas placas para que te den de alta esas placas en su sistema y de esa manera las placas anteriores prácticamente dejen de existir. El nuevo estado se va a dar cuenta que las placas que tenía ya no aparecen, ya no existen, y de esa forma tú te habrás librado de pagarles y se quedarán con su rugido de tripas, porque el gobierno lo único que busca es cobrarte para tener un beneficio económico, lo que menos les importe es tu bienestar o tu seguridad. Si te roban tu auto al gobierno, no le importa, solamente te toman una denuncia que van a archivar. Abres tu carpeta de investigación que jamás investiga. Por otra parte, tú tienes que pagar tu seguro. Tú tienes que asumir los costos de los daños que tenga tu vehículo en caso de que te vayas a un bache o en caso de que te hagan un robo parcial como de llantas, faros, computadora, estéreo. Ellos no se hacen responsables por nada. Lo único que quieren es cobrarte y sacarte más dinero. Es por eso que los ciudadanos nos tenemos que defender. No tenemos que permitir estos abusos. Y si la forma más fácil de hacerlo es emplacando en otro estado, eso es lo que debes de hacer. Espero que este video te sirva y no permitas abusos del gobierno. Pero no todo es miel sobre hojuelas, también tienes que tomar en cuenta que si te llegaran a robar el automóvil o llegarás a tener una pérdida total para reclamarle, al seguro el seguro te va a exigir las últimas 5 tenencias y no las vas a tener. Este es el riesgo que corres. Pero bueno, si no te pasa nada dentro de 5 años, ya vas a tener tus 5 tenencias en el estado nuevo y ya podrás presentarlas en caso de una eventualidad con algún seguro. Pero este es el riesgo que tienes si es que no quieres regalarle al gobierno un montón de dinero de fotomultas ilegales. Ya depende de ti qué es lo que quieras hacer con tu dinero y a quién se lo quieras dar. Sin más por el momento me despido y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo, mucho, mucho amor.